Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Presenta ANDA. Arranca las clases sin vueltas y llévate el préstamo con la tasa más conveniente. Muy bienvenidos, es tiempo de enterarnos de todo lo que sucede en el sector cooperativo. Aquí comienza Mundo Cooperativo, una herramienta de comunicación que está siempre a disposición de esta área que mueve la economía y a la sociedad de nuestro país. Para comenzar, vamos a presentarles una entrevista que mantuvimos con Diego Barrios. Él es docente de la Universidad de la República y acaba de presentar un estudio que se ha realizado sobre el trabajo de cooperativas de trabajo vinculadas a la educación en todo el territorio nacional. Ha sido una nota extensa pero realmente muy esclarecedora sobre el trabajo que desarrollan estas cooperativas en nuestro país y la importancia justamente en el sector educativo que tiene en Uruguay las cooperativas de trabajo dedicadas a esta área. Vamos a la primera parte de este diálogo que mantuvimos, como decíamos, con el docente Diego Barrios. Se desarrolló una investigación en una modalidad que es entre la Universidad de la República y el sector productivo, particularmente en este caso entre la UDELAR y la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, con apoyo del Instituto Nacional del Cooperativismo. Es una investigación sobre un fenómeno que ha crecido muchísimo en los últimos años, que son las cooperativas de trabajo que gestionan centros y proyectos educativos. De hecho, a partir del 2008-2009 hay un crecimiento bastante relevante de este tipo de experiencia de cooperativas de trabajo. Entonces, este proyecto de investigación se hizo desde el área de estudios cooperativos y economía solidaria de la Universidad de la República, con un equipo docente, que tenía como objetivo dos grandes objetivos. Primero, un relevamiento socioeconómico. La propuesta fue alcanzar a diciembre del 2020 a las 91 cooperativas de trabajo y educación que en ese momento estaban funcionando. Y el segundo objetivo tenía que ver, además de ese socioeconómico, relevar ya no al universo en su conjunto, sino por lo menos una muestra, digamos, ¿qué es lo que efectivamente desarrollan en materia pedagógica? Es decir, ¿cuánta relación existe en ser cooperativa y en trabajar esos contenidos o esas metodologías a nivel educativo, con estudiantes de niños, adolescentes, adultos, etc.? Esos son los dos grandes cometidos que se planteó el proyecto. De esas 91 cooperativas que existían, ese corte que hicimos a diciembre del 2020, logramos que el relevamiento socioeconómico participaran 64. O sea que el proyecto tiene información relevante de 64 de esas cooperativas. Para lo que son los estudios de los universos, a veces de las entidades cooperativas, es un número bastante importante, ¿no? Bastante significativo, casi el 70%. Y eso para nosotros ha sido, digamos, una forma de dar cuenta que varios de los fenómenos de la información que se extraen de esas 64 es el comportamiento más general de las 91 cooperativas. 91 cooperativas que, hago este paréntesis, a la fecha han crecido, ha seguido creciendo las cooperativas de trabajo de educación. Y ahora después podemos hacer un paréntesis también sobre ese tema. Fundamentalmente, algunas características generales de esas cooperativas de educación es que tienen un gran componente femenino, ¿no? Digamos, la mayor cantidad, prácticamente más de un 70% de las que trabajan en cooperativas de educación, ya sea como asociadas o en relación de dependencia, son mujeres. ¿Ah? Esto es un dato importante, pero que va en línea o en sintonía a lo que es el propio sector educativo en su conjunto, ¿no? Es una participación muy feminizada. Eso también da cuenta de que, y esto es interesante porque en el sector cooperativo a veces sucede que donde hay muchas mujeres, a veces la participación en la conducción de la gestión de las cooperativas son hombres, ¿no? Sin embargo, acá hay una correlación entre la participación en los órganos de conducción, en las presidencias de las cooperativas y en los consejos directivos, con la cantidad de asociadas. Y eso es un dato también significativo. Otros datos que, digamos, que son de particular interés. Bueno, en principio, que
hay un 70% de esas cooperativas de trabajo de educación, que es un 70 y poco por ciento, que son financiadas por el Estado. Y la gran mayoría de esas tienen un financiamiento exclusivo del Estado. Esto sobre todo, y ese despegue que hoy mencionaba sobre 2008 y 2009, tuvo que ver con, primero que nada, una primera etapa donde el Instituto Nacional del INAU, digamos, ¿no? Aceptó la posibilidad de que cooperativas de trabajo pudieran gestionar centros CAIF, ¿no? Centros CAIF que desde esa fecha, esa parte del 2005-2006 ha crecido muchísimo hasta el día de hoy y sigue creciendo en centros CAIF. Ahí de alguna forma hay un primer crecimiento de cooperativas, ¿no? Que gestionan centros CAIF, y después se da una expansión muy grande del plan CAIF, una expansión de centros educativos en todo el territorio nacional, y ahí hay una expansión también de las cooperativas en la gestión. Esto significa que hoy en día aproximadamente un 10% de los centros de los CAIF son gestionados por cooperativas, un número muy importante, y la tendencia por los anuncios que ha habido de carácter político es que esos centros CAIF sigan creciendo y también siga creciendo la cantidad de cooperativas que gestionan esos centros CAIF. Además de esto, también el financiamiento del Estado, a partir sobre todo de INAU, de clubes de niños y centros juveniles, ¿no? Es otra modalidad a contrahorario, sobre todo en determinados barrios, sectores, a contrahorario de la escuela o el liceo, y ahí también ha habido un crecimiento de cooperativas que gestionan este tipo de centros. Pero bueno, hay una particularidad muy importante en este financiamiento público que es relevante para la existencia de muchas de estas entidades cooperativas, pero también que produce ciertas limitaciones, ¿no? Ciertas limitaciones a la autonomía, que la autonomía es un componente de las cuales las cooperativas son muy celosas, o han sido históricamente, y que de alguna forma hay una tensión entre esa necesidad de alterar la autonomía y también las rigideces propias de quien financia, en este caso, que es el Estado, ¿no? Ese es otro tema que también es digamos, una particularidad de este fenómeno, es decir, un financiamiento público altamente significativo, pero en principio, ¿no? Independientemente de los flujos quien esté en el gobierno, parecería que se mantiene, o sea, y parecería que se mantendría, o sea, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando pueda cambiar a nivel municipal o nacional un partido político, puede haber modificaciones y alterar contratos, convenios, etc. En este caso, uno podría decir que no ha habido alteraciones, incluso ha habido un crecimiento, digamos, de esas instituciones, centros CAIF, club de niños, centros juveniles, con el financiamiento estatal. O sea que hay en principio, digamos, por las voluntades políticas que existen a nivel del sistema político en general, hay cierta estabilidad de ese financiamiento, digamos, incluso un crecimiento, sobre todo de los centros CAIF. Allí tenían ustedes la primera parte de esta muy interesante entrevista que mantuvimos con Diego Barrios. Vamos a hacer una pausa y en instantes vamos a seguir hablando con él y él nos va a seguir presentando los detalles de este trabajo que realizó la Universidad de la República.